Y ahora sí es momento de pasar a nuestro espacio en Día por Día dedicado a la salud. Y teníamos nosotros algunas inquietudes para hacer respecto a lo que abordamos la semana pasada, la maniobra de Heimlich en los adultos. Por eso el doctor Navarro, Alberto Navarro, ya está con nosotros en los estudios de Ciudad Televisión, quien es el director del área de emergencias de FEMECHACO. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Buen día. Hermoso día, ¿no es cierto? Hermoso día. Así es. Así que tuviste algunos comentarios de... Tuvimos muchos comentarios respecto a... y algunas inquietudes de cómo practicarla, ¿no? La maniobra de Heimlich, lo estuvimos hablando, lo anticipamos que íbamos a abordarlo, lo hicimos de manera práctica, tuvimos un voluntario, pero nos quedó algo pendiente, es qué pasa cuando es un infante. Claro, no se puede hacer la misma presión, no se puede hacer la misma maniobra. ¿Cómo se actúa? Exacto. En primer lugar, me parece conveniente, para responder algunas de las inquietudes que me dijiste fuera de cámara, hacer un reconto para qué sirve esta maniobra. Vamos a repasar. Esta es una maniobra que está normatizada por la Asociación Americana del Corazón y por la Cruz Roja Norteamericana. Es decir, en todo el mundo se practica el abrazo del oso, también como se lo llama. Es una maniobra que desobstruye o ayuda a desobstruir la vía aérea cuando por algún motivo esta está obstruida. Llámese gases. ¿Te acordás que habíamos hablado de los gases irritantes? Habíamos hablado que la saliva, el mate, cualquier alimento sólido, un chicle, un caramelo, un garbanzo, una arveja, en vez de ir hacia atrás, hacia el aparato digestivo, por algún descuido o por alguna discordancia entre el reflejo de la deglución, el paciente se encuentra que esa gotita de agua, ese alimento, ese garbanzo, se introduce en un lugar donde no debería introducirse, que es el aparato respiratorio. El aparato respiratorio habíamos dicho que está en el cuello, está por delante, este órgano que sentimos cartilaginoso duro es la tráquea. A nivel de la tráquea, a nivel de esta prominencia que tenemos todo, más prominente en los varones que en las mujeres, la nuez de Adán, ahí tenemos el órgano llamado el órgano de la fonación, la laringe, y es conveniente tener un poco hablar de para qué nos sirve la laringe. En la laringe está la glotis, que es un espacio abierto triangular que se abre cuando inspiramos para meter el aire y se cierra cuando terminamos de expirar. Y ahí se encuentran las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales nos permiten a nosotros, cuando gracias a esa entrada y salida de aire, vibran y podemos emitir la voz. Vos que sos un profesional de la voz, si fallan las cuerdas vocales, vos te quedás sin trabajo. Porque vas a tener la imagen, pero no vas a tener la voz. Entonces, realmente hay muchas personas que trabajan con la voz, los docentes, los cantantes, que tienen que cuidar muchísimo la voz, las cuerdas vocales. Entonces, la laringe es el órgano de la fonación. Haciendo un repaso, cómo hablamos, cuál es el mecanismo de la comunicación verbal, gracias a la entrada y salida en la laringe del aire, vibran las cuerdas vocales y luego con los labios, la lengua, y le damos la fonación y le damos la vocalización. De ahí es que cuando te acordarás, en el jardín de infantes, que en aquel tiempo de mi época, nos enseñaban a la A, B, E, I, O, U, de acuerdo a la forma de la boca, y vamos dándole. Y la lengua lo que hace es articular las palabras. De esa manera podemos establecer la comunicación verbal. Muy importante, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yéndonos a nuestra maniobra de Heimlich, tenemos que estar preparados para que en cualquier circunstancia cualquiera pueda reaccionar y determinar que esa persona que está enfrente, sea niño, sea bebito, sea adulto, de repente haga el gesto que está atorado. Y esa persona está muy consciente y se da cuenta que en un momento dado, de golpe,
no puede ingresar aire, no puede tomar aire, ni puede sacar aire. Qué situación desesperante, ¿no es cierto? Acá vamos a tener dos situaciones que en el programa anterior no lo dije. ¿Se le da agua a una persona que está atorada? Depende. El atragantamiento puede ser parcial o total. Puede ser una consecuencia de que con el hambre que tiene esa persona tragó un bocado muy voluminoso que fue hacia atrás, fue hacia el aparato digestivo, pero no puede progresar hacia abajo libremente porque el bocado es voluminoso. Entonces comprime la parte respiratoria y le produce una sensación de ahogo a la persona, pero esa persona está emitiendo sonido. Estoy atorado. Tose y habla, balbucea. A esa persona tenemos que acercarnos, ofrecerle ayuda, traer un vasito de agua y decirle, toma un sorbito de agua. Si no tose, y generalmente esa persona va como los avestruces, digamos, va a estirar el cuello para que vaya deslizándose hacia el estómago, ese bolo alimenticio voluminoso, vaya corriendo gradualmente. Y si no tose y el paciente habla, ahí se le ofrece otro sorbito de agua. Y de esa manera puede superar, porque ese cuerpo extraño, ese alimento, no fue hacia el aparato respiratorio. Simplemente está provocando una compresión hacia el aparato respiratorio que crea la sensación de ahogo. Ahora, la situación es grave cuando el paciente no emite ningún sonido. Ahí sí, no dar agua, no dar nada, ni siquiera un pedacito de pan para... Muchas veces dice, no, yo comiendo un pedacito de pan ayudo a progresar lo que me está obstruyendo, nada. No emite sonido ese paciente está con una obstrucción total, Entonces, ahí se hace la maniobra de Heimlich que habíamos dicho, comprimiéndole a nivel abdominal, haciéndole compresiones enérgicas, fuerte, colocándonos detrás de esa persona adulta, ¿no es cierto? Y le hacemos las compresiones a nivel del abdomen, dirigiendo la fuerza hacia arriba y hacia atrás, de tal forma que aumente la presión intraabdominal, levante las bases pulmonares y de esa manera la única salida que tiene esos ambos pulmones es a la parte superior donde está el alimento, el cuerpo extraño, como el corcho en una botella. Entonces esa presión hace que pueda despedirse hacia la boca ese cuerpo extraño. Eso en el adulto. Pero también los chicos, los bebitos, pueden presentar un trastorno en la respiración debido a un cuerpo extraño. Me traje el auxilio de mi muñeca preferida. Tiene nombre la muñeca, y doctor. Seguramente va a tener hambre, pero me gustaría compartir con ustedes con mucha seriedad, porque cuando realmente nos ocurre la situación y tuvimos casos que tuvimos que llegar ante la desesperación de la familia, y muchas veces no llegamos nosotros, llega tu vecino y te dice, por favor ayúdame, ayúdame. Y te llega con un bebito en esta situación, todo flojo, significa que este bebito está muerto. Está con un problema que hay que resolverlo inmediatamente. No hay tiempo para llamar a las ambulancias, no hay tiempo para ir al hospital. Entonces, acá viene algo muy importante. ¿Cuál es la primera causa de paro cardíaco en un bebé? La obstrucción de la vía aérea. Es decir, a vos te llega, Nicolás, cualquier vecino llorando y con un bebé así todo flácido,
no pienses en un problema cardíaco, que puede ser, pero en bajísimo porcentaje. Lo primero que tenés que preguntar y lo primero que tenés que hacer, ni siquiera preguntar, porque la mamá va a estar muy angustiada, desesperada y no te va a saber contar. Lo primero que tenemos que pensar cuando vienen con un bebé así, tenemos que pensar que este bebé está con una obstrucción en la vía aérea. Y lo primero que tenemos que hacer es intentar desobstruir la vía aérea. ¿Por qué motivo se obstruyen frecuentemente los bebés? Se obstruyen porque los bebés están en un proceso de adiestramiento para que la deglución vaya tomando el mecanismo adecuado para que no tenga estos inconvenientes. ¿Vos tenés bebé? Sí. Entonces, seguramente el bebé, alguna vez que tomó la leche o tomó la teta, hay que hacerle el provechito. Claro. Hay que hacerle el provechito. Golpearle, pasearle, no llevarle a la cama inmediatamente, hacerle el provechito de tal manera que durante la lactancia, a través de la teta o el biberón, los bebés muchas veces tragan aire. Entonces es conveniente que el bebé eructe, saque el aire de más que ingresó. Los bebés no vomitan, regurgitan. ¿Qué diferencia hay entre vómito y regurgitación? El vómito ya es un reflejo que actúan todos los músculos abdominales. La regurgitación ocurre en los bebés porque ellos todavía no tienen consolidados dos esfínteres fundamentales para que no se produzca el reflujo. A nivel del esófago superior tenemos uno y a nivel de la unión con el estómago tenemos otro. Por ese motivo es que te habrá ocurrido a vos, terminó de mamar y vos le estás haciendo morisqueta a tu bebé, de repente ¡pum!, te escupió todo y te llenó de leche la cara. Y el bebé no vomitó, sino ¡puff!, espontáneamente largó, digamos, lo que estaba consumiendo, agua o la sopita o la leche. Si eso hubiese ocurrido estando dormido y si hubiese estado boca arriba, hubiésemos tenido un problema. De ahí la razón es que a los bebés no hay que acostarlo inmediatamente después de haber comido. Los bebés y los adultos. Claro. Nadie tiene que acostarse inmediatamente. Los bebés hay que pasearlo, hay que golpearle la espaldita suavemente para para que hagan el provechito, que eliminen el gas. Pero vayamos a la otra situación crítica del ejemplo que te había dado. Nos llegan así con un bebé. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y esto es importante que tengamos en cuenta. En primer lugar, yo puedo tener un asiento o no, me agarran la vereda, no hay lugar donde sentarme, entonces inmediatamente yo puedo utilizar mi muslo como soporte de este bebé. Con uno de mis dedos trato de abrirle la boquita. Lo pongo a horcajada sobre mi muslo con la cabecita hacia abajo y entre ambas escápulas, entre ambas paletitas, diría doña Juan Pueblo, entonces ahí le realizo unos golpes que no tienen que ser muy fuertes, porque hay que tener presente que la caja torácica del bebé es muy frágil, no es resistente como la del adulto. Haciéndole estos golpes con el talón de mi mano entre ambas escápulas, yo estoy logrando dos efectos. El efecto en primer lugar es de comprimir los pulmones para que el aire remanente trate de expulsar el cuerpo extraño. Y si ya está en paro cardíaco, ese mismo golpecito estimula el corazón para que si estuviese en paro cardíaco pueda estimularse ese corazón y empezar a moverse, a latir nuevamente. Sería como una especie de RCP y un RCP exactamente. Simultáneo. Es decir, simultáneamente este golpe sirve para activar el sistema respiratorio para que la compresión a nivel de ambos pulmones permita que esa presión de aire vaya hacia las vías aéreas y elimine el cuerpo extraño.
Y si estuviese en paro cardíaco, ya con ese golpecito estamos estimulando el corazón. De tal forma que si estuviese sin ritmo, empiece a retomar el ritmo. Porque si pasó mucho tiempo del paro respiratorio, va a llegar un momento en que se va a provocar el paro cardíaco. Y si nos llegan esas circunstancias, haciendo ese golpecito, ya activaríamos el aparato respiratorio y el aparato cardíaco. Es muy importante, supongo, doctor, que nos explicaba cómo sujetar en la cabeza. Exacto. Entonces, con las piernitas ahorcajadas sobre mi muslo, si yo me agarro en la vereda, o si me siento, con más razón, estoy más cómodo, pero esta es la maniobra que se practica en todos los chicos. Seguramente en casa nos dirán, una vez me pasó eso, le agarré, le golpeé y lloró. Perfecto. Es lo que la mayoría hacen en el estado de desesperación, ¿no es cierto? Pero lo que se enseña en los cursos de primeros auxilios es esta maniobra la que estamos viendo. Es la aceptada por la Asociación Americana del Corazón. Bien. Ahora, lo tenemos al tamaño de este muñeco, pero ¿cuáles son las proporciones del tamaño de un infante? ¿Hasta qué edad aproximadamente o cuál es la manera que se usa para este caso? Bueno, es difícil establecer un parámetro exacto de acuerdo a la edad, porque la edad puede ser inferior y tenemos un cuerpo ya de un niño mayor, ¿no es cierto? Entonces, generalmente a partir de los 5 o 6 años ya nosotros podemos hacerle la compresión, porque aparte va a resultar un poco incómodo manejarlo ya un chico por su tamaño y su peso, ¿no es cierto? Esta maniobra y este maniquí que estoy haciendo se adapta perfectamente para un bebé hasta de 8 meses, un año aproximadamente. Luego, después de eso, ya vamos hacia los otros tipos de maniobra. Hacia la maniobra del adulto, niño, adulto, digamos. Y otra cosa, lo que suele ocurrir también es que cuando ya el bebé empieza a llorar, ahí de todas maneras tenemos que hacer la consulta médica. Muchas veces ya no hay tiempo en que venga la ambulancia, podemos tomar cualquier remis o cualquier coche y tenemos que ir igual a la guardia de un sanatorio del hospital para que terminen de definir y de liberar si por las dudas hay algún tipo de inconveniente que se presente posteriormente. Doctor, pongamos la misma situación. Estamos en casa, llega un vecino, golpea la puerta con el cuadro, ¿no? Exacto. ¿Es necesario preguntarle, estuvo comiendo, se ahogó con la comida o algo por el estilo? Mira, no es necesario. Y tomarlo ya como si ese chico se broncostruyó. La vía aérea está obstruida. ¿Me entendés? Porque esa es la primer causa de que un chico esté desvanecido, te traigan exámenes sin reacción, sin llanto. Ese chico está muerto clínicamente, no sabemos si es verdad, pero clínicamente está inconsciente, no reacciona a los gritos de la mamá, está flácido. Ese chico está inconsciente. ¿Me entendés? Entonces, clínicamente está muerto. Hay que estimularlo para reactivar. ¿Y cuál es la primer causa que tenemos que pensar? La broncostrucción. Lo primero, no preguntes, actúa. Y después vendrán los comentarios ya cuando ya salimos del caso. Ahora, también la inmediatez es fundamental, ¿no? Cuando pasa un determinado tiempo, segundo la gravedad es... Exacto. Entonces, Esto deberíamos ya conocer la mayoría de los padres, que existe esa probabilidad de que se produzca por algún motivo una alteración a nivel de las vías aéreas y tenemos que estar preparados en casa. Nosotros tuvimos que lamentar algunas situaciones cuando en el medio del cumpleaños un asistente o el mismo cumpleañero, como se dice, que está cumpliendo años, sufre la obstrucción de su vía aérea. Hasta que venga la ambulancia pasan minutos muy importantes. Y habíamos dicho que si el cerebro no tiene el aporte de oxígeno en 4 o 5 minutos, ese cerebro va a sufrir. Es decir, en la casa, mientras llamamos a la ambulancia, ya tenemos que actuar inmediatamente
y sospechar que algo pasó con esa vía aérea. Y en los bebés, la primera causa de paro cardíaco es la broncoobstrucción, obstrucción de la vía aérea. Bien. ¿Queda claro? Quedó clarísimo. Clarísimo. Seguramente... No preguntemos, actuemos. Este es el caso en que tenemos que actuar. Y después vemos. Doctor, como siempre es una de las columnas que más nos gusta hacer porque aparte brindamos información tan necesaria. Creo yo que nos da el pie para continuar hablando del RCP. No sé si sí, por supuesto. Si coincide. Y otra cosa, obviamente que vos ya estás asumiendo el compromiso. No podés decir que no cuando te vienen con este problema. También, no podés decir, llámenlo a Navarro, llámenle a la emergencia. Hay que hacerlo. Vos tenés que actuar. Y tomar las determinaciones del caso, ir seguidamente a un centro de salud donde personal especializado te releven y te dé la estabilidad definitiva de ese chico. Antes de cerrar el tema, me gustaría hacer una consulta más, porque estamos hablando de un infante, ¿no? De un bebé. ¿Qué pasa si tenemos una situación de un niño, también, no un preadolescente, que no llega a la preadolescencia, pero es un niño que está en la misma obstrucción o suponemos, ¿no? la misma situación? ¿Se actúa de la misma manera o ya en el estado que se encuentra se hace también la maniobra de Heimlich o ya pasamos directamente al RCP? Siempre se hace la maniobra de desobstrucción ante la sospecha. Porque si decimos el bebé, el niño, el adolescente, ¿cuál sería la primera causa que tenemos que pensar? ¿Un problema cardíaco? Y las probabilidades no están por completo anuladas, pero el porcentaje es mínimo. Ahora, en un adulto mayor, además de la obstrucción, puede ser en gran porcentaje de probabilidad que sea un problema cardíaco. Pero en los bebitos, la primera causa es la broncoobstrucción. Bien. Doctor, clarísimo. De nuevo, muchas gracias por este espacio. Gracias por estar con nosotros. Y la semana que viene entonces ya tendremos... ¿Te dejo la muñeca o me la llevo? Quizás la dejamos. A algunos le quedó bien la muñeca. Ya se sacaron fotos con la